La Asociación Latinoamericana de Educación y Comunicación Popular, ALER, le invita al Webiradio Educación en contextos de incertidumbre y caminos a los buenos vivires. Miércoles 15 de junio, 10 de la mañana, hora Ecuador. Siga la transmisión vía Facebook Live. ALER, 50 años. Pasión por la vida. Bienvenidos y bienvenidas al Webiradio de este 18 de junio de 2022, este espacio propiciado por la Asociación Latinoamericana de Educación y Comunicación Popular, ALER, con el apoyo del Centro Internacional de Estudios Superiores de Comunicación para América Latina, CIESPAL. Les saludo desde La Paz, Bolivia, de la ciudad de los 3.600 metros a nivel del mar. Soy Carla Cortés, actualmente coordinadora del área de formación e incidencia de ERBOL, y desde Educación Radiofónica de Bolivia nos sentimos privilegiados de aportar a este intercambio de conocimientos y saberes que definitivamente nos impulsa a ampliar la comprensión regional sobre los escenarios que se desarrollaron y se desarrollan en esta pandemia, sus implicaciones y las amenazas que evidencian retrocesos, sobre todo en la naturaleza, la educación y los derechos humanos. Un saludo fraterno a quienes nos siguen desde diferentes lugares de Latinoamérica y Centroamérica, a quienes están conectados a través de la página de ALER Satelital en Facebook. De igual manera, saludamos a quienes se encuentran en nuestras radios, en todas las radios a lo largo de la región, y a quienes nos acompañan hoy en nuestra sala de Zoom. Les invitamos a participar con preguntas y comentarios mediante el chat para ir justamente enriqueciendo este diálogo. Hoy me acompañan en este Webiradio desde Argentina María Cristina Cabral de Radio Encuentro Farco, quien estará a cargo de la sistematización, y desde CIESPAL Ecuador Iván Terceros, que estará a cargo del soporte técnico y la transmisión. Un saludo cordial también a María Cianci, que desde Quito está a cargo de la coordinación general de este Webiradio. La temática que abordaremos el día de hoy es definitivamente importante y urgente porque está vinculada a los contextos nuevos que se vislumbran para la educación. De tal manera que hemos denominado a este Webiradio la educación en contextos de incertidumbre y caminos a los buenos vivires, aprendizajes digitales desde la educación. Antes de dar la palabra a los dos especialistas que nos acompañarán hoy en esta temática, quiero repasar algunos datos importantes que la emergencia de la pandemia ha provocado en esta esfera de la educación, como ha sido el cierre masivo de las actividades presenciales de instituciones educativas en más de 190 países con el fin de evitar la propagación del virus y mitigar su impacto. Según datos de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO, a mediados de mayo de 2020, más de 1.200 millones de estudiantes de todos los niveles de enseñanza en todo el mundo habían dejado de tener clases presenciales en la escuela. De ellos, más de 160 millones eran estudiantes de América Latina y el Caribe. Antes de enfrentar la pandemia, varias investigaciones habían planteado que la situación social en la región se estaba deteriorando debido al aumento de los índices de pobreza y de pobreza extrema, la persistencia de las desigualdades y un creciente descontento social. Vamos a dar inicio a la primera ronda de intervenciones de los especialistas para dialogar justamente sobre las alternativas educativas en la virtualidad para la defensa de los derechos humanos. Y voy a presentar a nuestro primer panelista, al profesor Bernard Muñoz. Él es jefe de política y activismo de la campaña mundial por la educación, ex relator especial para el derecho a la educación, con estudios superiores en filología, derecho, derechos humanos, filosofía y educación, docente universitario, investigador y escritor de varios libros académicos y de literatura. Bernard, te dejo con la palabra. Muchas gracias, Carla. Muy buenos días a todos y todas. Es siempre un gusto compartir con ustedes y, bueno, un agradecimiento muy especial a ALER y a de todo el sistema de difusión radiofónica que forma parte de esta fantástica alianza. Y siempre es un gusto compartir también con Magali Robalino
estas oportunidades. Bueno, como bien nos recordaba Morán, en realidad vivimos como en archipiélagos rodeados por un mar de incertidumbre, ¿no? Esa ha sido un poco la tónica, especialmente de América Latina, la incertidumbre, ¿no? El temor al futuro, la escasa cohesión social, los escasos sistemas de protección que tenemos todas las personas que habitamos en nuestra región y no únicamente en nuestra región. Pero bueno, quería comenzar con esta cita de Morán porque en realidad un poco la incertidumbre es la norma que nos ha marcado, ¿no? Durante muchísimos años de nuestra vida. Y bueno, la crisis provocada por la COVID-19 no ha hecho más que agravar las condiciones de incertidumbre y han afectado, por supuesto, de manera brutal a los sistemas educativos. Ya Carla hacía una referencia del impacto que ha tenido la pandemia en los sistemas educativos, que ha provocado no solamente el cierre de muchísimas escuelas y centros de educación en general, sino que ha tenido un impacto fundamental en los procesos de aprendizaje, ¿no? Porque la virtualización no ha alcanzado a resolver las necesidades y fundamentalmente el derecho a la educación de las personas. Pero bueno, evidentemente la pandemia pues ha provocado millones de muertes, 6 millones de muertes en el mundo, 700,000 muertes en América Latina, la mitad de las cuales han ocurrido en Brasil. Esto es muy importante. La mitad de las muertes en América Latina han ocurrido en Brasil. Y por supuesto, han sido las poblaciones marginadas y empobrecidas las que han llevado la peor parte en la pandemia. Es decir, personas con discapacidad, poblaciones migrantes, niños y niñas, mujeres trabajadoras, poblaciones indígenas. También es cierto que la pandemia ha tenido un impacto importantísimo ya en todo el dispositivo fiscal de los estados y esto ha conllevado a un debilitamiento del financiamiento de todos los programas sociales. La pobreza se ha incrementado 2 puntos desde la pandemia en la región, el desempleo formal ha aumentado 5 puntos, es decir, que el impacto ha tenido un efecto directo sobre los programas sociales. Y evidentemente a la exclusión de los aprendizajes que mencioné hace un momento, el costo en el financiamiento de la educación ha sido también muy grande. Dentro de este panorama tan desconcertante, evidentemente se ha hecho creer que la alternativa al sistema educativo presencial ha sido la virtualización. Y esto creo que ha sido un gran problema, porque la respuesta evidentemente de los estados ha sido tratar de instalar procesos de educación virtual, educación a distancia, etc. Así es que me parece que es importante que reflexionemos un poco lo que esto significa, porque la virtualización tiene un problema importante y tiene un riesgo asociado que creo que es necesario rescatar en esta conversación, y es que con la virtualización lamentablemente se ha hecho creer que la escuela de alguna manera es prescindible, que la escuela como institución, como agente social de desarrollo es prescindible, es innecesaria, pero además se ha hecho creer que es demasiado cara. Entonces, vean ustedes que todos los discursos de los sectores neoliberales y más conservadores se dirige hacia ese énfasis, a que es demasiado cara el mantenimiento de las escuelas si contamos con plataformas virtuales.
Y además, esto trae asociado esa lectura de que el trabajo docente también es prescindible. Es decir, que si contamos con programas informáticos, que si contamos con buenas plataformas, la labor de los maestros y maestras no es tan necesaria. Y esto me parece que es gravísimo, porque evidentemente la escuela no solamente es absolutamente necesaria, sino que es, como mencionaba anteriormente, un agente de desarrollo comunitario. Si la escuela no es únicamente el lugar donde se construyen los aprendizajes, es también un lugar de encuentro, un lugar donde se construye la socialización secundaria más importante de las personas. Es un lugar donde se hacen amigos y amigas, donde la gente tiene la posibilidad de ser feliz con otros y otras. De manera tal que la alternativa que se propone desde la virtualización y la educación a distancia, me parece que es un grave peligro. Por supuesto que todos los recursos tecnológicos son importantísimos. Nadie está en contra de eso. Pero pensamos que los recursos tecnológicos deben incorporarse a los procesos educativos que se construyen en las escuelas, en los centros educativos, en las instituciones de educación de personas adultas. No se trata de dos mundos apartes, así es que ese riesgo es importante. Y es importante además porque tenemos que recordar que la brecha digital en nuestra región es gigantesca. Solamente el 67% de los habitantes de América Latina y el Caribe tienen algún acceso a Internet. Sin mencionar, por supuesto, los problemas que tenemos, no solo de conectividad, sino también de provisión de energía eléctrica, ¿no? De manera tal que insistir mucho en la educación virtual como una alternativa, en algunos casos no solamente es incorrecto, sino que además puede resultar también infamante para aquellas poblaciones que no tienen posibilidad ni de acceso a Internet, ni de acceso a la electricidad, ni tampoco los recursos para hacerse de los dispositivos tecnológicos que se requieren para medianamente tener acceso a la educación virtual. La virtualización además trae aparejada el hecho de que la pandemia ha significado una acumulación de la riqueza en las empresas que disponen, que sirven el servicio de acceso a Internet y las plataformas digitales. Y esta concentración de riqueza ha sido en desmedro de las oportunidades de educación pública. Sobre estos temas, creo que tendremos oportunidad para debatir un poco más porque pienso que mi tiempo se ha acabado. Así es que les agradezco mucho la atención en estas palabras iniciales y creo que a Magali le corresponde continuar. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Bernard, por presentarnos este panorama actual de nuestra educación, que definitivamente está en crisis en un tiempo poco inclusivo y también discriminativo. Recordar que este webiradio se ha propiciado en el marco de los 50 años de ALER y saludamos a todas las radios que conforman esta gran asociación. Saludar a todos quienes nos están siguiendo a través del Facebook y vamos a pasar a la segunda intervención para abordar el tema de desafíos y aprendizajes post pandemia para la educación como derecho. Y voy a invitar a Magali Robalino. Ella es integrante del Centro Nacional de Investigaciones Sociales y Educativas, exdirectora de UNESCO Perú, jefe país, realizó estudios de periodismo, pedagogía y medicina, con doctorado en educación, políticas públicas y profesión docente. Es docente, investigadora y autora de diversas publicaciones académicas. Es un gusto estar contigo, querida Magali. Por favor, tienes la palabra. Muchas gracias, Carla. Buenos días con todas y con todos. Muchas gracias por la invitación a ALER, una histórica organización
sobre la cual tenemos todos referencia, respeto y admiración, y qué bueno que estemos ahora juntos. Un saludo muy afectuoso, Bernard, siempre es una alegría compartir contigo, a María Cristina, María Cianci, una querida colega, y decirles que estoy saludándoles desde Quito. Quito en un momento en que vive el país complejo, en medio de una gran movilización, especialmente de los movimientos indígenas y de algunas organizaciones sociales frente a toda esta situación de complejidad que también viven los otros países. Así que en medio de esta situación estamos ahora conversando sobre el derecho a la educación, y quisiera retomar algunos puntos que colocó ya Bernard, con quien coincido plenamente en lo que ha señalado, y tal vez de entrada me gustaría colocar o ampliar algunos temas referidos a estos desafíos que tienen los países post pandemia. Tal vez empezar diciendo y siguiendo la conversación que ya abrió Bernard, que la pandemia ha mostrado lo imprescindible que es la escuela, lo imprescindible que es el espacio educativo presencial y lo imprescindibles que son las y los docentes. Si podemos hablar de cuál ha sido el rol de las y los docentes junto con el de las familias, seguramente son dos actores que fueron clave en un momento donde se pudo ver claramente la debilidad del Estado en relación a los sistemas educativos, qué decir de los sistemas de salud. Pero creo que fue un momento clave como para revalorar el lugar de los docentes y el lugar de las familias. O sea, si alguien sostuvo la educación, por lo tanto el derecho a la educación con todas las limitaciones en tiempo de pandemia, fueron estos dos actores, no solamente en términos del trabajo, sino también del financiamiento. Las familias y los docentes tuvieron que asumir el financiamiento de equipos de conectividad, de preparación para acompañar a los estudiantes. Creo que este es un asunto que, siendo al mismo tiempo una constatación de la pandemia, representa actualmente un desafío en términos de preparación del profesorado para asumir un tiempo que no puede ser el retorno a la normalidad de la manera como conocíamos, sino el retorno a un espacio educativo que debería aprender de las lecciones que ha dejado la pandemia en términos de prioridades curriculares, metodologías, participación de las y los estudiantes, participación de las comunidades. Creo que ahí hay un conjunto de lecciones. Quisiera también mencionar que un enorme, o por lo menos hay dos grandes grupos de desafíos que tienen los países, unos desafíos que son más generales, más sociales, más económicos, de contribuir a la recuperación económica y a la inserción social de las poblaciones que mayoritariamente fueron excluidas de modo brutal durante la pandemia, pero hay el otro grupo que son estos desafíos que tienen que ver más con los temas educativos, y allá voy. Uno primero que me parece central es la reinserción de los estudiantes al sistema presencial. Hay todavía miles de estudiantes que están fuera del sistema educativo, aun cuando prácticamente todos los países han retornado a la presencialidad. En el caso del Ecuador, por ejemplo, con más o menos 200,000 estudiantes no han retornado, y eso estamos hablando de casi el 10%. Y no han retornado por múltiples razones, por migración de las familias, por incorporación al trabajo infantil. El trabajo infantil ha recrudecido a costa de la asistencia a la escuela. Por lo tanto, ahí hay un tremendo desafío que tiene que ver con una de las primeras dimensiones del derecho a la educación, que es el acceso. Y ahí todavía no se están desarrollando las estrategias suficientes para asegurar que todos los niños y niñas, adolescentes y jóvenes estén accediendo a la escuela. Un segundo desafío creo que tiene que ver con la calidad de la educación, y ahí me voy a referir a los temas de tecnología también, y es que si bien se está hablando de una pérdida de aprendizajes, podría ser interesante, y coloco así como una idea nomás, ver cuáles son los aprendizajes que en cambio la pandemia ha desarrollado en los estudiantes y en las familias. Por ejemplo, temas de solidaridad, de relacionamiento y de redes de apoyo para en momentos tan complejos, no solamente de carácter educativo, pero esos aprendizajes están un poco perdidos. Y creo que ahí también es una manera de invisibilizar el rol que tuvieron los docentes y las familias en la contención emocional y en el desarrollo de comportamientos y de actitudes para enfrentar
situaciones de duelo, situaciones de pérdida, y por otro lado, para contribuir a que las comunidades puedan acceder al derecho a la educación. Y por otro lado, y en esto me parece que es bien interesante poder colocar el papel que tuvieron los medios alternativos. Y quisiera mencionar lo importante que resulta repensar el lugar, por ejemplo, de las redes radiofónicas, que tuvieron un papel importantísimo en varios países, especialmente para las zonas rurales, y que en este momento están como nuevamente como fuera de este circuito escolar, que en realidad debiera tener un conjunto de aspectos donde la presencialidad está en el centro, pero con respaldos de otros múltiples canales dentro de este circuito educativo. Y hablar de calidad de la educación también es hablar de currículo. Y creo que la pandemia mostró que el currículo tendría que tener una reformulación. Carlita, te voy a pedir que me pongas una señal cuando esté ya cerca del tiempo, que el currículo debería tener una forma de repensar. Siento que si bien la pandemia llevó a los países a priorizar contenidos curriculares, dadas las limitaciones de la virtualidad, sin embargo, la vuelta a la presencialidad puede significar el regreso a estos currículos superpoblados, a estas metodologías más bancarias, como señalaba Paulo Freire, o a estas formas de relacionamiento más vertical. Y ojo con eso, creo que ahí estamos como perdiendo la oportunidad de repensar el sentido de la educación, las estrategias educativas y los reales contenidos que debieran tener los currículos. Entonces, ahí me parece que hay un gran desafío, y obviamente ahí entra todo este tema de tecnologías. Coincido en este intento de mostrar que la escuela no ha sido importante. La pandemia mostró todo lo contrario. Pero también la pandemia, y otra vez en línea con lo que mencionaba Bernard, ha abierto las puertas para grandes corporaciones que están convirtiéndose en los nuevos y más importantes actores de las políticas educativas. Ya no solamente es la oferta de paquetes, en realidad es la intervención en cuáles son las prioridades curriculares, en cuáles son las prioridades educativas, en cuáles son los contenidos que debieran enseñarse y en cuáles son las metodologías que debieran enseñarse. O sea, ahí es bien importante tener presente que si bien es una puerta que les abrió millonarias ganancias a las corporaciones de la tecnología, también es una puerta que les abrió una intervención directa sobre qué tipo de personas debemos formar en estas sociedades. Porque los procesos educativos finalmente es transmisión de qué tipo de ciudadanos estamos formando, y ahí hay una intervención muy fuerte. Otro desafío bien grande que lo mencionó Bernard y que yo quisiera insistir tiene que ver con el financiamiento. O sea, el financiamiento es un tema central que me parece que no ha sido topado lo suficientemente. Los presupuestos han disminuido, o sea, se han sostenido desde esta disminución brusca que hubo durante la pandemia. Y por otro lado, también tenemos un tema central de infraestructura. O sea, el retorno a la presencialidad significó volver a unas condiciones de precariedad en una gran cantidad de instituciones educativas. Por lo tanto, si revisamos las dimensiones del derecho a la educación, todas estas dimensiones están afectadas: la pertinencia, la relevancia, el acceso, todas estas dimensiones están afectadas, y es un momento importante para discutir propuestas de estrategias para que los estados puedan asumir de manera firme, presionados por los movimientos sociales, una posición. Es cerrar diciendo que esta es una crisis que viene desde atrás, que efectivamente la pandemia amplió, fue un reflector, pero sin duda ha producido modificaciones. O sea, no solamente que se amplió, sino que hay modificaciones en la manera de aproximarse a las tecnologías, y esa manera de aproximarse a las tecnologías tendría que ser desde el punto de vista de cómo aprovechar para el ejercicio de los derechos, y no cómo sustituir el ejercicio de los derechos con esta ilusión de que las tecnologías resuelven la vida, resuelven la educación, resuelven los temas cotidianos de la población. Gracias, Carlitas, y seguimos después con un poquito de ampliación. A ti, Magali, muchas gracias por mostrarnos algunas de las lecciones que nos ha dejado esta pandemia
y aquellos desafíos educativos que has mencionado con mucha claridad, como la reinserción de los estudiantes a la educación presencial, que ha estado muy vinculado al trabajo infantil, la calidad de la educación pensando en las prioridades curriculares, las metodologías y sobre todo volver a esos aprendizajes en las familias, en los estudiantes y repensar nosotros el lugar de los medios alternativos y de nuestras redes radiofónicas. Voy a invitar a María Cristina Cabral desde Argentina, Radio Encuentro Farco, para que nos pueda comentar todas las preguntas, comentarios, sugerencias que nos han estado llegando. Cristina. Gracias Carla, saludos desde el norte de la Patagonia Argentina. Agradecerles por este espacio y recibir y saludar a quienes nos están siguiendo desde las distintas emisoras, socias de ALER, y también desde las redes. Desde allí saludamos especialmente a quienes van a compartir ahora sus comentarios. Está Sandra Luz Cruz desde México, también radios desde Chile, a quienes saludamos, desde Bolivia y desde Argentina. Y algunas de las cuestiones que hemos escuchado, bueno, nos acercan algunas reflexiones. Por ejemplo, ¿qué experiencia significativa de protección al derecho a la educación pueden compartir de estados en las regiones? Tanto para Magalí como para Bernor. También para Magalí, ¿cuáles son, si podría ampliar sobre los desafíos, sobre la migración y la continuidad educativa de niños y adolescentes? Si también se ha conocido alguna experiencia interesante durante este último año. Y también contarles que venimos del diálogo del Web y Radio pasado, donde hablamos de la cuestión de las radios comunitarias, de la comunicación popular, y como señaló Magalí, ante también la enorme brecha digital que existe en nuestro continente, la radio vimos que sigue siendo un espacio muy importante por la cercanía, por la relación con las comunidades, porque son espacios de confianza. Muchas veces docentes han recurrido a comunicadores y comunicadoras populares para poder elaborar estrategias para llegar a las familias, y además la importancia que sigue teniendo la voz, la oralidad, en la construcción de lazos sociales, y fue muy importante para no sentirnos tan solos y tan solas, especialmente durante la primera parte de la pandemia. Es decir, ¿cuál debería ser la apuesta más humanista? Salir con una educación más humanista de esta pandemia, y no con una educación más centrada en las tecnologías, sin olvidarnos la importancia de la construcción de los lazos humanos, ¿no? Así que bueno, estas son algunas de las consultas, de las reflexiones que nos llegan, e invitamos a quienes nos están escuchando a seguir comentando para la última ronda de preguntas. Gracias, Carla. Gracias, Cristina, y vamos a dar en el orden de intervención la palabra primero a Bernor Muñoz y después a Magalí Robalino. Sí, muchísimas gracias, María Cristina. Un saludo muy cariñoso para ti y para los colegas en tu país. Voy a referirme a las experiencias de protección del derecho a la educación, pero antes quisiera hacer una breve reflexión sobre un par de temas que se colocaron con la intervención de Magali y con los comentarios de Carla también. Se hizo una referencia a la educación en crisis, y yo creo que tenemos que tener, digamos, alguna habilidad para tratar de deconstruir un poco esta comprensión de la educación en crisis, porque ha habido un discurso que precisamente ha consistido en culpabilizar a los sistemas educativos de la crisis. Y esto es un grave error. Es decir, evidentemente los sistemas educativos y la educación en sí misma considerada enfrenta muchas barreras y muchos problemas. Algunos atinentes al desarrollo curricular, algunos a la función docente y algunos a la organización y administración educativa. Pero no tenemos que olvidar que muchos de los problemas que enfrentan los sistemas educativos no son endógenos, sino que son responsabilidad de sectores políticos que no han querido resolver problemas educativos relacionados con el financiamiento, relacionados con la formación docente, etcétera, etcétera.
Es decir, que la educación no puede resolver los problemas que los políticos no quieren resolver. Entonces, la crisis del financiamiento educativo no es una crisis del sistema educativo, es una crisis política de la institucionalidad de los estados, que no quieren proveer de los recursos necesarios para la educación, ¿no? Entonces quería hacer esa puntualización. En relación con las experiencias educativas, pues hay muchas y variadas. La primera que desearía destacar es el avance todavía tímido, pero importante en la implementación de programas de educación sexual integral y género sensitivos. Hay todavía sectores muy conservadores que se oponen a ello, sin embargo está claramente demostrado el valor de la implementación de estos programas para la lucha contra todas las formas de desigualdad y de discriminación, no únicamente de las mujeres, ¿no?, sino también de la diversidad sexual y para el empoderamiento de una nueva forma de masculinidad no tóxica, ¿no? Entonces, esto es un avance importante. El otro que habría que destacar es la educación intercultural. México tiene un liderazgo importante, pero Guatemala también. Y pienso que esto es digamos, una forma que evidencia un avance en la protección de derechos de poblaciones que han sido históricamente excluidas y discriminadas. También hay avances en el enlace con la sociedad civil. Creo que Argentina es un buen ejemplo. Y finalmente me gustaría destacar un avance importantísimo en el ámbito jurídico, en el ámbito legal, y es lo que está sucediendo en Chile en este momento. Por primera vez, toda la nueva constituyente chilena está recogiendo el derecho a la educación como parte constitutiva de su nueva constitución, y pienso que esto no solamente es una buena noticia para Chile, sino que va a tener una proyección continental de enorme importancia, que desde la campaña mundial hemos apoyado, desde la campaña latinoamericana por el derecho a la educación hemos apoyado, y pienso que digamos que su efecto multiplicador va a ser muy notorio en las próximas décadas. Gracias. Muchas gracias, Bernard. Por favor, Magali, te escuchamos. Yo quisiera hacer referencia en relación a estas experiencias educativas o estas experiencias más bien de protección del derecho a la educación, siguiendo la línea de Bernard, pero un poco más hacia las experiencias que se han desarrollado en todo este tiempo. Creo que la formación de redes de docentes, que fue una formación más nacida como una iniciativa de los propios docentes y las propias instituciones para discutir temas pedagógicos, temas de estrategias didácticas, de recursos y de apoyarse mutuamente, ha sido una experiencia bien interesante. De hecho, el trabajo colectivo de los docentes viene desde hace mucho tiempo, los grupos de estudio, los círculos, los grupos cooperativos. Sin embargo, creo que en tiempo de pandemia, en tiempo de la precariedad que hemos pasado en términos de una asistencia desde los estados para el derecho a la educación, esa iniciativa desde las propias comunidades docentes ha sido bien importante. Y sería interesante discutir en cada uno de los países y dentro de las organizaciones que le apuestan y que promueven y que defienden el derecho a la educación, cómo fortalecer estos espacios de apoyo compartido de los docentes, que implica no solamente un trabajo en relación a temas pedagógicos, sino que puede significar un trabajo mucho más de política educativa por la defensa del derecho a la educación en términos más amplios. Entonces, el rol de estas redes docentes ha sido fundamental en la protección del derecho a la educación. Quisiera también añadir que un rol importante y que de hecho se traduce en acciones concretas ha sido el rol de los gobiernos locales. El territorio ha jugado un papel central como para compensar también esta ausencia que en ocasiones ha habido desde el nivel central. Entonces el territorio ha sido fundamental, los liderazgos territoriales, los gobiernos locales, y una vez más vemos cómo el territorio debe ser uno de los actores fundamentales en términos de construcción de políticas nacionales, pero también de construcción e implementación de políticas territoriales. Estos dos elementos quisiera levantar. Y en relación a esto que mencionabas, María Cristina, sobre
como el tema de migración y continuidad educativa. Ahí también quisiera destacar algo que particularmente pasó en el Ecuador y tuvo que ver con el hecho de que cuando yo hablé de migración me estaba refiriendo a la migración interna. Ocurrió que en países como Ecuador, Perú, Bolivia, la población que había migrado a la ciudad volvió al campo, porque era la única oportunidad de tener medios de vida. Y esto significó un rol fundamental en las organizaciones que tienen que ver directamente con la educación intercultural bilingüe, en línea con lo que mencionó también Bernard en términos más globales. Las primeras escuelas que se abren en el Ecuador, aún cuando no había todavía una disposición oficial, fueron las escuelas comunitarias, con maestros de la comunidad, con maestros interculturales bilingües, y donde las organizaciones comunitarias tomaron la decisión de que los niños y las niñas vuelvan a la escuela en un contexto en donde, en el caso del Ecuador, según una encuesta de UNICEF, llegó un momento en que casi el 60% de jóvenes adolescentes abandonó la escuela por problemas de conectividad y de equipamiento. Entonces, este lugar de las organizaciones comunitarias ha sido fundamental. Organizaciones que en contextos de normalidad, entre comillas, son poco visibles y tienen realmente poca valoración. Voy cerrando, tal vez volviendo al tema de los docentes. Creo que las y los docentes, siendo un actor fundamental, necesitan también apoyo en múltiples sentidos. Y obviamente uno de los apoyos tiene que ver con el uso de las tecnologías. Pero el uso de las tecnologías, el uso pedagógico de las tecnologías, pero además revisando cuáles son las oportunidades y cuáles son los grandes riesgos. La exposición que tienen ahora las niñas, los niños, los chicos, los adolescentes, a las redes sociales, al acoso, a valores digamos, a comportamientos que no están dentro de los valores humanos, es impresionante, es impresionante. Y creo que ahí la escuela, una vez más, podría tener un lugar fundamental, y dentro de la escuela, de la institución educativa, los docentes. Creo que el tema de las tecnologías puede ser una gran oportunidad. De hecho, estamos aquí gracias a eso, a una tecnología, pero también es fundamental este trabajo, esta preparación crítica respecto a cómo usar las tecnologías, a temas de protección de datos, que es el otro gran tema que se ha abierto durante la pandemia, y nuevamente aparecen atrás de esto las grandes corporaciones tecnológicas. Conecto este tema de las corporaciones tecnológicas con un tema de privatización. O sea, nosotros históricamente, Bernard, y ahí tú conoces mucho más, hemos hablado de privatización para referirnos a la presencia del sector privado en la oferta del servicio educativo. Hay una forma de privatización que hay que empezar a discutir, es cómo dentro de los sistemas públicos se están metiendo formas de pensar, de formar, de aprender, de enseñar desde el sector privado. O sea, es una forma de privatización bastante encubierta que está pasando y que ya tiene varios años desde que empezó la pandemia, y estamos hablando de casi 3, que está pasando casi sin que nosotros nos demos cuenta, y que va a tener un impacto fuerte en la formación de ciudadanos de estas generaciones y de las futuras generaciones. Creo que se nos va acabando el tiempo para esta ronda, y no sé si hay otra y volvemos, o si no, ahí podemos seguir discutiendo en otro momento. Gracias, Magali. Sí, vamos a tener una segunda ronda. Agradecemos a los integrantes de organizaciones y movimientos sociales, de radios y centros comunitarios y populares, coordinadores nacionales que nos siguen desde México, Guatemala, Argentina y Ecuador. Gracias por los saludos y por las preguntas y comentarios que nos llegan. Vamos a tener una última ronda y voy a pedirle a mi compañera Cristina que nos comparte estos aportes que llegan desde diferentes lugares. Gracias, Carla, muchas gracias. Sí, Radio Galáctica, saludamos, que nos está siguiendo desde Chile, Ángel Evies de Barquisimeto, Venezuela, Carlos Crespo desde Ecuador, y como habíamos mencionado antes, también desde México, Argentina y Bolivia. Y vemos aquí cómo se va cruzando el derecho a la educación y el derecho a la comunicación, ¿no? El derecho a la comunicación pensada desde todos estos aspectos también tecnológicos, ¿no? El rol del Estado, el rol de las organizaciones sociales y el rol del mercado. Y cómo podemos las organizaciones
sociales, especialmente poder incidir en el tipo de educación, ¿no? y en la garantía del derecho a la educación, y de una educación de calidad, pero no de calidad pensada como una educación centrada en las tecnologías, sino de calidad vinculada con las comunidades en las que están insertas, con una mirada que es posible y necesaria la transformación social. Aquí en Argentina también hemos visto todas las solidaridades que se han visto expuestas también en el marco de la pandemia. Solidaridades a veces desde las mismas organizaciones estudiantiles que han logrado hacer colectas para acercar alimentos a lugares donde no había alimentos, acercar fotocopias en el caso de los lugares donde no había conectividad. Es decir, que también estas son relatos y narrativas y cosas que han pasado y que tenemos que contarlas y hacerlas visibles, ¿no? Una de las preguntas que nos llega también tiene que ver con la discapacidad. Algo hablamos recién de la cuestión de la educación y la interculturalidad, pero también otro de los temas que quizás nos deja la pandemia es pensar qué pasa con las experiencias vinculadas con una educación inclusiva, ¿no? Que también es importante pensar cómo se está dando esto en la región y si es un tema de agenda de los estados nacionales. Vamos a invitar entonces en el mismo orden a Bernor y a Magali. Muchas gracias. Bueno, tremendo menú nos ha ofrecido María Cristina a través de sus canales. Creo que cada uno de los temas que ha mencionado daría para una conversación plena. Así es que rápidamente voy a comentar algunas de los aspectos que me parecen más relevantes. Sin dejar de mencionar, por supuesto, a propósito de lo que Magali apuntaba sobre los procesos de privatización, que también estos procesos han atacado, han cooptado las estructuras de gobernanza internacionales. Entonces, lamentablemente vemos cómo los sectores privados se sientan a la mesa de decisión de las políticas educativas como si tuvieran derecho, realmente. Es decir, son actores absolutamente privilegiados y en muchos casos han llegado a sustituir la participación de las organizaciones de la sociedad civil. Y esto es gravísimo, ¿verdad? Esto está pasando en UNESCO, está pasando en Naciones Unidas y está pasando en casi todas las agencias del sistema universal de protección del derecho a la educación, y es sumamente preocupante, porque evidentemente las representaciones del sector corporativo velan principalmente por sus intereses y no por los intereses públicos. Y habría que recordar que la principal obligación, de acuerdo con el marco internacional del derecho a la educación, de las corporaciones es pagar los impuestos para que la educación pública pueda funcionar. De manera tal que la evasión y elusión fiscal es un tema al que deberían responder estos sectores privados. Bueno, en realidad, en relación con los procesos de incidencia, me parece que el tema que apuntó Magali sobre calidad es importantísimo. Sobre todo porque tenemos que intentar comprender el concepto de calidad en todas sus facetas, no únicamente en los términos de desempeño escolar, sino que la calidad está íntimamente relacionada con la lucha en contra de la desigualdad y la exclusión. Es decir, no tenemos derecho a cualquier tipo de educación, sino una educación que precisamente realice todos los derechos humanos de todas las personas. Por eso, la cuestión de la lucha contra la discriminación de las personas con discapacidad en la educación no solamente pasa por ofrecerles oportunidades concretas, que por supuesto es un tema todavía pendiente en nuestra región, sino que pasa fundamentalmente por construir un sistema educativo, sistemas educativos que sean inclusivos, es decir, que los sistemas estén llamados a cambiar desde el interior en todas sus dimensiones y proyecciones,
de modo tal que no se excluya absolutamente a nadie. Es decir, que de alguna manera tenemos que cambiar una cosita solamente, y es todo. Es decir, tenemos que un poco que aspirar a ese absoluto y a ese horizonte, que por supuesto está muy lejos, para avanzar progresivamente en la construcción de sistemas educativos inclusivos. Y esto pasa por cuestionar el concepto de calidad educativa, ¿no? Porque recordemos que la educación debe adaptarse a las características y necesidades de cada persona. Y bueno, esto supone un cambio estructural de cómo los sistemas educativos se organizan para responder a esas necesidades. Luego pienso que es importante también fortalecer los mecanismos de exigibilidad del derecho a la educación. Es decir, las comunidades, las organizaciones de la sociedad civil deben fortalecer esos mecanismos, no solamente de exigencia en la calle, sino también mecanismos incluso judicializados, es decir, porque tenemos que llevar a cuentas a los tribunales de justicia aquellos sistemas que son, digamos, deficitarios para responder por los derechos de las personas. Entonces, el litigio estratégico es muy importante. Ya lo hemos visto en el caso de Paola Albarracín en el Ecuador, como un litigio estratégico en contra de una lamentable situación con una estudiante que fue abusada sexualmente por el rector de su institución, ha llevado a movilizarnos en toda la región en torno a la protección necesaria específicamente de las adolescentes y de las mujeres en los sistemas educativos. Y esto solo se logra mediante acciones de exigibilidad y justiciabilidad del derecho a la educación. Además, me parece que es muy importante aprovechar el derecho a la participación en la toma de decisiones de los asuntos educativos, que es un derecho instalado formalmente en casi todos los sistemas educativos de América Latina, pero que lamentablemente no se aprovecha. Y si no se aprovecha, otros sectores como los corporativos y los privados se aprovechan de él. Entonces, me parece que esto es un asunto en el que hay que avanzar, digamos, de manera eficiente en nuestros entornos. Gracias. Muchas gracias, Bernor. Y para cerrar esta segunda ronda de intervenciones, voy a pedir a Magali que nos dé algunas luces más sobre lo que nos estaban preguntando en nuestros diferentes países. Gracias. Siguiendo lo que comentaba María Cristina y lo que ha señalado Werner, solamente quisiera como dos puntos adicionales. El uno, reiterar esta enorme afectación que han tenido durante todo este periodo, más que antes, sectores como la primera infancia, la población en condiciones de discapacidad, como se mencionó en una de las preguntas o comentarios que hicieron en las redes sociales. Las minorías sexuales también han sido extremadamente golpeadas, y las mujeres y la educación de jóvenes y adultos. Creo, ahora mismo, en este instante, se está desarrollando la Confintea 7, que es la conferencia global sobre educación de jóvenes y adultos, que está desarrollándose de modo presencial y también virtual, y de modo presencial en Marruecos. Y es de esperar que el nuevo marco de acción de la Confintea pueda traducir estas demandas y estas expectativas y pueda garantizar que se haga efectivo el derecho a la educación de personas jóvenes y adultas que han sido tremendamente afectadas durante este periodo, tanto en sus medios de vida, en sus condiciones de vida, como en su derecho al acceso a la educación. Y lo menciono porque estoy pensando en lo que dijo Bernor sobre cómo los espacios globales, regionales y nacionales de toma de decisiones sobre las políticas educativas están siendo ocupados por otros actores. Y tal vez ahí tiene mucho que ver también la respuesta o la posición de los estados, la posición de los países, la posición de los gobiernos que debieran defender su lugar y su derecho a tomar decisiones para garantizar no solamente el derecho a la educación, sino
todos los derechos humanos de su población. Entonces, ahí como que la sociedad civil y organizaciones como ALER, como CLADE, como la campaña mundial por el derecho a la educación, son abanderadas de unos derechos que tendrían que también ser los propios estados los que defiendan. Entonces, ahí sabemos que hay otro tema como para discutir, pero quería señalar que esperamos que el marco de acción de Confintea pueda garantizar el derecho a la educación de personas jóvenes y adultas, por lo menos en términos de compromisos globales, como son los compromisos que se adoptan en estas conferencias con la participación de los estados. Paso a un segundo tema asociado a lo que aquí se ha comentado y que está en el centro de los debates educativos, y es la recuperación del aprendizaje, de los aprendizajes. Yo creo que es un momento importante en este retorno a la presencialidad como para revisar qué pasó con los estudiantes. Pero lo que me parece que también hay un riesgo es que esta recuperación de aprendizajes pueda ser entendido como recuperar los contenidos. O sea, se homologa contenido de una asignatura con aprendizaje. Y entonces lo que empieza a ocurrir es que las escuelas y los docentes pueden estar extremadamente preocupados para llenar de contenidos, para intentar recuperar lo que no se pudo hacer durante los años en términos de contenidos. Y eso solamente puede llevar a una mayor pérdida de aprendizajes, porque en lugar de sistematizar lo que ha significado este periodo e identificar cuáles son los aprendizajes esenciales que se requiere hoy en este contexto y pensando en el futuro, lo que puede ocurrir es que hay un nuevo sobrepoblamiento del currículo, pero además una sobrecarga de tareas escolares que están inundando a las y los estudiantes con esta idea de recuperar los aprendizajes. Un debate sobre qué significa recuperación de aprendizajes y cuáles son los aprendizajes esenciales en línea con estos ámbitos o dimensiones del derecho podría ser algo interesante para continuar. Y ahí yo quisiera insistir en el rol que tiene la radio y que pueden jugar a nivel comunitario estos vehículos de comunicación. Me parece que puede ser bien interesante el fortalecer este rol de las tecnologías de la radio como para contribuir a que haya un liderazgo mayor de los territorios en términos de decidir cuáles son estos aprendizajes que además teniendo un nexo con el territorio, tienen mucha relación con lo que es relevante para esa población, con aquello que es específico, siguiendo lo que mencionaba Bernard en relación a que la educación tiene que adaptarse, pero no solamente adaptarse, sino además recuperar los saberes y los conocimientos propios de los territorios, los conocimientos de las comunidades indígenas, de las comunidades afro. Creo que eso es bien importante y cerrar solamente diciendo que es un momento clave para continuar con estos debates, pero además para continuar con iniciativas renovadas en relación al cumplimiento del derecho a la educación. Muchas gracias, Magali. Con seguridad el tema nos va a convocar a más diálogos, a más encuentros, a más debates. Y para cerrar este web y radio de este 18 de junio, denominado Educación en contextos de incertidumbre y caminos a los buenos vivires, voy a pedir a nuestros dos especialistas que puedan brindarnos un mensaje conclusivo. Bernard, voy contigo. Yo creo que el mensaje conclusivo es la necesidad de involucrarnos más en el debate y en la toma de decisiones de las políticas públicas, pero además fundamentalmente a incrementar la movilización de la sociedad civil y de los sectores populares a favor del derecho a la educación. Vivimos tiempos oscuros, vivimos tiempos difíciles, hay un incremento en la criminalización de la protesta social, hay un incremento en las muertes y las agresiones a quienes se manifiestan a favor de los derechos humanos y del derecho a la educación en general. Y creo que tenemos que trabajar no solamente para aumentar la conciencia sobre estos problemas, sino también para hacernos sentir. Así es que ese es mi mensaje final. Gracias. Gracias, Bernard. Magali, cerramos contigo.
Bueno, solamente reiterar que la defensa del derecho a la educación está estrechamente vinculada a la defensa y al ejercicio de los otros derechos humanos. Y esto nos lleva nuevamente a plantear algo que viene haciendo la sociedad civil y sus organizaciones, digamos, más importantes en relación a fortalecer alianzas. Y son alianzas nacionales, pero también son alianzas en el territorio. Creo que es fundamental pensar, justo en línea con lo que decía Bernard, cómo organizar más la presencia social orientado al cumplimiento de los derechos, a la defensa de los derechos, y saber que defender el derecho a la educación es también defender el derecho a la salud, a la información y viceversa. Y por eso creo que es un momento de fortalecer las articulaciones, las alianzas y por lo tanto la generación de amplios movimientos sociales que pongan al frente las banderas de los derechos humanos y que pongan al frente este derecho de las personas a vivir en alegría, a vivir en felicidad, que se va perdiendo en estos contextos de tremenda complejidad que vivimos ahora. Creo que hay oportunidades, la presencia de estas organizaciones, la acción de las personas, la conciencia social son oportunidades o son luces para los caminos que tenemos al frente. Importante y qué lindo lo que concluyes, el hablar de la felicidad, de la alegría, del buen vivir, con el que debemos trabajar estos ámbitos, los ámbitos educativos y comunicativos, que definitivamente son los llamados a exponer estos puntos de encuentro y demandas sociales, al tiempo que sumamos esfuerzos para la formación política de las personas y las colectividades, y que podamos conquistar y defender estos derechos humanos. Para cerrar este webiradio, quiero agradecer a cada uno de ustedes que nos ha acompañado y ha compartido este diálogo desde Bolivia, Chile, México, Guatemala, Argentina y Ecuador. Agradecer también a María Cristina Cabral de Radio Encuentro Farco, Iván Terceros de CIESPAL, María Cianci desde Quito a cargo de la coordinación general, todo el apoyo que ha permitido que este webiradio llegue a ustedes y podamos compartir. Los invitamos a nuestras siguientes actividades. El próximo webiradio lo vamos a anunciar a través de la página y quedan cordialmente invitados. Un gusto y un saludo desde La Paz, Bolivia. La Asociación Latinoamericana de Educación y Comunicación Popular, ALER, le invita al webiradio Educación en contextos de incertidumbre y caminos a los buenos vivires. Miércoles 15 de junio, 10 de la mañana, hora Ecuador. Siga la transmisión vía Facebook Live. ALER, 50 años. Pasión por la vida.